Entonces, bueno, como ya mencionó, el título es Cianobacterias, nuevas plataformas sostenibles de aplicación en el diseño de indicadores de frescura de alimentos. Este trabajo se realizó en las instalaciones del Inbiotec CONICET y de Intema CONICET. Mi nombre es Lara Sánchez Ritza, mi director de esta beca postdoctoral es el doctor Leonardo Curati y mi codirectora es la doctora Roxana Rusecaite. El trabajo también se hizo en conjunto con la doctora Josefa Martucci. Bien, un poquito para hablar de dónde se van a extraer estos pigmentos, ¿sí? Aquí les muestro, esta es una cianobacteria que pudimos aislar en las instalaciones del Inbiotec CONICET. Es una cianobacteria filamentosa, fijadora de nitrógeno, ¿sí? Donde tiene células especializadas denominadas heterocistos, que es donde se realiza la fijación biológica del nitrógeno, y estas células vegetativas que son fotosintéticas. Bien, lo que pudimos hacer con esta cianobacteria es un método muy simple de extracción de estas ficobiliproteínas, que es mediante congelado y descongelado de la biomasa. Por lo tanto, pudimos generar un extracto crudo enriquecido en ficoeritrina, ¿sí? Aquí la mostramos. Y este sencillo método pudimos determinar que tiene un potencial uso como en envases activos e inteligentes. Pudimos ir un poquito más allá en cuanto a lo que es la purificación de estas proteínas, porque como mencioné, este es un extracto crudo, y pudimos hacer, mediante purificación por cromatografía, previa precipitación y diálisis, pudimos obtener en un solo paso de cromatografía por intercambio iónico las proteínas ficoeritrina pura y la ficocianina también por otro lado. Pero como este procedimiento tiene pasos que encarecerían el producto, una posible aplicación certera de esta ficoeritrina pura puede ser en lo que es la industria medicinal, ¿sí? Ya que esta puede ser utilizada como sondas fluorescentes en investigación y diagnóstico, por ejemplo en citometría de flujo, y según su pureza el precio asciende de $5.000 a $30.000 el gramo. Pero por la facilidad del proceso pudimos seguir trabajando con esta rama, y ahora les voy a seguir mencionando. Cabe destacar que esta cianobacteria es no productora de una de las toxinas más importantes a nivel de las cianobacterias, que es la microcistina. Es una toxina que, bueno, genera problemas a nivel del hígado, son hepatotóxicas, neurotóxicas, y bueno, y están presentes en varias cianobacterias, y una de las más conocidas es Microcistis aeruginosa, ¿sí? Que es productora de esta toxina. Aquí podemos ver la amplificación del gen MIC-A para esta toxina, y podemos ver que en nuestra cepa, en la cual estamos trabajando, no hubo una amplificación de este gen. Y por otro lado, también mediante un kit se determinó la presencia o ausencia de equivalentes de microcistina, y pudimos ver que tanto en el extracto crudo enriquecido en ficoeritrina, así como también en el medio de cultivo gastado, en ninguno de los dos aparecían niveles significativos de esta toxina. Por lo tanto, y junto con este otro resultado, se determina que esta cepa no produce esta toxina. Bien. Como les comentaba anteriormente, pudimos hacer pasos sucesivos de purificación, pero bueno, para que puedan ver en línea negra, este es el espectro de absorción completo del extracto crudo enriquecido en ficoeritrina. En negro, ¿sí? Podemos ver el máximo de absorción, que es a 575 nanómetros aproximadamente, y podemos ver otro pico máximo de absorción a 620. Esto corresponde a los picos máximos de absorción tanto de la ficocianina como de la ficoeritrina. Posteriormente se realizó un paso de precipitación por sulfato de amonio y diálisis a una concentración de un 20 a un 40% de sulfato de amonio. Y en este paso lo que pudimos hacer es, en verde, enriquecer, o sea, disminuir por un lado la cantidad de proteínas totales, y por el otro lado disminuir un poco la cantidad de ficocianina.
Esta fracción de la precipitación por sulfato de amonio dializada fue cargada a una columna de intercambio iónico de AS-Facel y podemos observar aquí donde se baja aún más la cantidad de proteínas totales y ya se observan los dos picos característicos de la ficoeritrina y podemos ver cómo en este caso bajó la cantidad de ficocianina. Por otro lado, a la fracción remanente que había sido dializada con sulfato de amonio de un 20 a un 40, se terminó de precipitar entre un 40 y un 60% de sulfato de amonio, y es ahí donde determinamos que encontramos la ficocianina. Acá tenemos un gel de proteínas, un SDC Page, donde se puede observar el marcador de peso molecular, las proteínas presentes en el extracto crudo, las proteínas presentes en la precipitación con sulfato de amonio de un 20 a un 40, la precipitación del resto de las proteínas de un 40 a un 60% de sulfato de amonio, y aquí podemos ver cómo se purifica la ficoeritrina cuando la misma es cargada con estos pasos previos a las columnas de intercambio iónico. Bueno, en cuanto a lo que es la caracterización de esta cepa, a ver cómo fue crecida, qué características tiene. Bien, en cuanto a las condiciones de cultivo, esta cianobacteria fue crecida en un medio de cultivo denominado BG11-0, el cual no se agrega a una fuente externa de nitrógeno debido a que la misma es fijadora de nitrógeno y no lo necesita. La temperatura fue constante de 28 más menos 1 grado Celsius, con luz blanca constante a 50 micromoles por metro cuadrado segundo. Obtuvimos altas densidades celulares de hasta 2 gramos de peso seco por litro en cultivos semicontinuos con un reciclado del 75% del agua por ciclo. También pudimos determinar un contenido proteico total de la biomasa de entre un 50 y un 60% de proteínas en base a su peso seco, y un contenido total de ficoeritrina en este extracto crudo enriquecido en ficoeritrina de un 12,5% en peso. Como mencioné anteriormente, los equivalentes de microcistinas fueron menores a 0,5, por lo tanto, microgramos por mililitro, por lo tanto es una cepa no productora. Y cuando expusimos a este extracto crudo a células eucarióticas, determinamos la viabilidad y vimos que tiene un nulo efecto citotóxico, pudiendo observar un 100% de viabilidad de las células, aún a la condición más alta de extracto ensayada. Y por otro lado, pudimos determinar que este extracto crudo tiene una actividad antioxidante, con un 40% de desactivación de radicales libres para 20 miligramos por mililitros de este extracto. También pudimos ver que esta actividad antioxidante es dependiente de la concentración. Seguimos trabajando en estas determinaciones. Bien, por otro lado, quisimos caracterizar a las ficobiliproteínas de Nostoc y ver cómo es su estabilidad frente al pH. Entonces lo que observamos es que las mismas son estables entre pH 5 y 10. Aquí no está el 5, pero es estable también. Puede verse que en los extremos pierde el color, y esto probablemente sea debido a que el cromóforo, que está unido a la ficobiliproteína mediante puentes disulfuro, en estos casos aparentemente el mismo se separó de las mismas. El cromóforo es el que le da la bioactividad a las proteínas. Por otro lado, pudimos evaluar la estabilidad de las ficobiliproteínas con respecto a la temperatura y con respecto a los diferentes pHs. Pudimos ver que a pH 4 encontramos el punto isoeléctrico debido a que observamos una precipitación de estas proteínas y que las mismas fueron estables en un rango de 20 a 50 grados Celsius. Cuando las proteínas estaban a pH 7, el límite superior de estabilidad incrementó hasta 60.
y cuando las proteínas se encontraban en un ambiente básico, a pH 10, su estabilidad se redujo, el límite superior se redujo a 10 grados, de 20 a 40 grados Celsius, pudo ser estable a pH 10. Estas características nos permitieron un procesamiento de estas ficobiliproteínas para la obtención de películas inteligentes basadas en gelatina y en el extracto crudo. En cuanto a los materiales que utilizamos para generar estas películas inteligentes, bueno, utilizamos diferentes concentraciones del extracto crudo, enriquecido en ficoeritrina, gelatina bovina, glicerol y glioxal como entrecruzante, en buffer pH 10. Bueno, las condiciones están aquí mencionadas, y se dejó evaporar el solvente mediante, bueno, esta técnica de casting, durante 24 horas a 30 grados Celsius. Luego de la evaporación del solvente, se removió la película y se hicieron los diferentes tratamientos. Queríamos saber si las proteínas que habíamos caracterizado anteriormente en el extracto crudo respondían de manera similar o cómo respondían en este nuevo ambiente. Bien, y la respuesta cromática de estas películas en función del pH y de la temperatura, las determinamos mediante un colorímetro. El colorímetro se basa en la teoría del color oponente, que quiere decir que dos colores no pueden ser rojo y verde al mismo tiempo, o no pueden ser amarillo y azul al mismo tiempo. Entonces, obtuvimos diferentes parámetros, como por ejemplo la luminosidad y las coordenadas cromáticas A y B. Estas coordenadas cromáticas nos indican que si nos da positivo, entonces el color tiende a ser rojo, y si nos da negativo, el color tiende a ser verde, dada esta teoría del color oponente. Y a su vez, bueno, pasa lo mismo con la coordenada cromática B, la cual si es positiva, el color tiende a ser amarillo, y si es negativa, el color tiende a ser azul. Bien, con todas estas, y también se sacó la opacidad. Con todas estas características, pudimos, a ver, no sé por qué no me pasa, ahí está. Pudimos observar la variación del color luego de la inmersión de estas películas en soluciones buffer a distintos pHs y temperaturas. Entonces, bueno, acá tenemos pH 4, pH 7, 8, 9 y 10 para temperatura 4 grados, que es la temperatura de almacenamiento de los alimentos. La misma variación, pero para temperatura de 20 grados Celsius, y lo mismo para 30. Estas dos condiciones emularían temperaturas ambientes de, por ejemplo, dos lugares diferentes. Lo que pudimos observar es que a temperatura 4 grados Celsius no había diferencias de color a los diferentes pHs. Pero cuando la temperatura aumentaba, en el caso de 20 grados y de 30, aún más, pudimos determinar una variación significativa del color, bueno, cuando fueron expuestas a 30 grados Celsius a pH 10. Aquí les muestro una detección visual del cambio cromático. Esto fue a temperatura 30 grados durante 10 días, que fue el tiempo final. Podemos ver los controles. El control es con 0% de Nostoc, por lo tanto aquí lo que vemos es el color de la gelatina junto con el glioxal. Y bueno, con distintas concentraciones crecientes del extracto enriquecido en ficoeritrina y a los diferentes pHs. Entonces, bueno, como pueden ver, luego de 10 días, fíjense, este sería como bueno, este es el control, fíjense cómo ya al ojo desnudo puede verse un cambio totalmente de color, una decoloración total de las películas. Bueno, como conclusiones. Las cianobacterias como Nostoc, entonces, tienen un potencial como materias primas renovables para el diseño de materiales para el envasado activo e inteligente.
En comparación con otras fuentes renovables derivadas del agro, como pueden ser polisacáridos o proteínas vegetales, poseen la ventaja de no competir por tierras cultivables ni por agua, dado que las mismas son cultivadas en fotobioreactores o raceways y con el reciclado de agua. Y bueno, que el extracto de nostoc rico en ficoeritrina resultó sensible al cambio de pH y temperatura, y que las películas de gelatina incorporadas con distintos contenidos del extracto también resultaron sensibles a las variaciones de pH y temperatura. El mayor cambio cromático se detectó a pH 10 luego de 10 días a 30 grados Celsius. Y bueno, como trabajo en curso, estamos llevando a cabo ensayos en modelos de alimentos, en este caso sintéticos, y bueno, para después querer pasar a algún tipo de alimento para poder ver una variación del color o no, no sabemos bien, cuando están en contacto con los mismos. Así que bueno, muchas gracias, y bueno.